Retomando, ahí les puse la grabación. ¿Me escuchan todos? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, sí. Bien, perfecto, gracias. Bueno, retomamos entonces donde habíamos dejado. Habíamos dejado en el hecho de que la corriente que viajaba por encima de esta resistencia de 6/3 era cero, tal cual lo vimos en mallas. Una cuestión importante es ver que los resultados, tanto con el método de mallas como con el método de nodos, debe ser igual, ¿sí? Los resultados tienen que ser los mismos. No hay otra forma de hacer las cosas. Así que si obtienen resultados con el método de nodos y no los pueden confirmar con el método de mallas, algo están haciendo mal. Alguna cosa están haciendo mal. Vamos a ver, yo les había dejado como cuestión si B sub A y B sub B eran iguales, dado que I sub 3 es 0. Dado que I sub 3 es 0. ¿B sub A y B sub B son iguales o no? Esa es la pregunta. La pregunta domillao. Ustedes me dicen, ¿alguno lo pudo mirar, lo pudo resolver o no? Pueden contestar por chat. ¿Cómo? Creo que son iguales. Creo que son iguales, dice Pía. Bueno, podría ser. Creo que sí, porque no habría caída de potencial, dice Lisandro. Hasta ahora viene ganando democráticamente el hecho de que B sub A y B sub B son iguales. ¿Están todos de acuerdo? ¿Algunos de acuerdo? ¿Qué onda? Vamos a hacer una cosa. Antes de otra cosa, vamos a calcular. Porque siempre, digamos, nuestras suposiciones deberían poder ser demostradas mediante las leyes de Kirchhoff. Si todo falla, digamos, ustedes acuérdense una cosa, las leyes, el método puede fallar, los métodos son métodos y podrían tener algunas excepciones. De hecho, tienen unas pocas excepciones, son tan pocas que ni siquiera vale la molestia mencionarlas porque ustedes lo van a descubrir, se van a dar cuenta fácil. Las leyes de Kirchhoff no tienen ninguna excepción. Las leyes de Kirchhoff se cumplen, sí o sí. Entonces, cuando ustedes tengan un resultado, siempre tiene que cumplir con las leyes de Kirchhoff, ambas dos, al mismo tiempo, no con una o con la otra, con las dos. Tiene que cumplir con las leyes de Kirchhoff. Si no cumple con la ley de Kirchhoff, no importa el método que ustedes usaron, no importa si usaron inteligencia artificial, no importa si ustedes utilizaron un robot, lo que sea. Si no se puede confirmar mediante la ley de Kirchhoff, no es un resultado válido. ¿Sí? No es un resultado válido. Entonces, vamos a ver y vamos a plantear qué es lo que pasa en el nodo B sub B. Vamos a ver qué pasa en el nodo B sub B. En el nodo B sub B, a pesar de que casi no queda lugar para dibujar, fíjense que I sub 3 entra acá, ¿sí? Acá entra I sub 3, porque se abre, I sub 3 se abre para arriba y para abajo, a pesar de que es cero. Vamos a dejar el hecho que sea cero. Si esa corriente no fuera cero, se abriría una por arriba para el capacitor, una por abajo para la inductancia y se volvería a unir en este punto de acá y volvería a salir I sub 3. Estamos de acuerdo que innegablemente se cumple en el nodo B sub B, innegablemente se cumple que I sub 3, ¿por qué se cumple? Porque yo sé que se cumplen las leyes de Kirchhoff, así que I sub 3, la corriente que entra al nodo, debe necesariamente ser igual a I sub 4 más I sub 5. Y también sé que I sub 3 es 0, así que I sub 4 más I sub 5 es 0, ¿sí? Necesariamente, yo sé que es así, porque dijimos I sub 3 es 0. Entonces, I sub 4 más I sub 5 deben sumar 0, y ahora vamos a ver cómo las calculamos. La vamos a calcular a I sub 4 acá sobre esta resistencia, sobre la resistencia de 6, ¿sí? Vamos a decir que I sub 4 es igual a ¿qué? Fíjense, I sub 4 viene para abajo acá, está acá abajo. Es igual a B sub B, que está arriba del todo, menos 100, porque baja 100 volt. Ese es este punto, digámosle, X. En el punto X hay un potencial que es B sub B menos lo que cae en el generador, que son 100 volt.
B sub B menos 100 volt me da el punto X, ¿sí? Esta es la tensión de arriba, la tensión en el punto X. Y la diferencia de potencial es menos 0, que tiene el punto de abajo. Lo escribo, a pesar de que obviamente no hace falta, pero para que nos queden claro a todos, dividido la resistencia, eso me va a dar la corriente I sub 4, que claramente va a ser B sub B menos 100 sobre 6. No hay duda al respecto. B sub B sobre 6, B sub B menos 100 sobre 6. ¿Estamos? Por otro lado, I sub 5 ya es un poco más complicada, pero lo puedo calcular. Vamos a hacer lo mismo. Digamos, I sub 5 entra por el lado izquierdo de la resistencia de 6 ohms. Entonces, I sub 5 tiene que ser igual a B sub B, que es el potencial ahí, menos, fíjense, en esta combinación de dos elementos, de la inductancia y el capacitor, ¿cuánta tensión cae en total en este punto de acá, el punto Y, vamos a decirle? En este punto Y, ¿qué potencial hay en Y? En Y. ¿Qué potencial hay? Si eso es resonante, ¿qué potencial tiene? 0. 0, porque es el mismo potencial que el de abajo. Entonces, 0. Pasando por el generador tengo 220, así que en la punta esta del signo negativo de la resistencia tengo 220. ¿Estamos de acuerdo? Y divide la resistencia de 6. ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa. I sub 4, que es, fíjense que de acá, de esta primera ecuación que escribimos, como I sub 4 más I sub 5 es igual a 0, I sub 4 debe ser menos I sub 5. ¿Estamos de acuerdo? Así que voy a hacer uso de eso. Voy a escribir I sub 4 como B sub B menos 100 sobre 6. E I sub 5 lo voy a escribir cambiado el signo de los componentes de arriba, 220 menos B sub B sobre 6 también. ¿Estamos? Justo coincide que son las dos resistencias de 6, pero bueno, por la forma del circuito. Pero me permite hacer una simplificación. Este 6 que está dividiendo con el 6 que está dividiendo del otro lado, se quedan los dos, digamos, se anulan mutuamente, y entonces puedo escribir que B sub B menos 100 es igual a 220 menos B sub B, de donde B sub B, digamos, paso B sub B, el que está restando lo paso sumando para el otro lado, me queda 2B sub B, es igual a 320. De donde B sub B es igual a ¿cuánto? A la mitad de 320, que es 160 volts. Chan. Ahora, B sub B es 160, B sub A es 110, no son iguales. B sub B es distinto a 110. ¿Sí? Porque aun cuando, y ahí vamos, aun cuando la corriente es 0 dentro del paralelo entre la inductancia y el capacitor, dentro del paralelo entre la inductancia y el capacitor circula corriente y producen una caída de ¿cuánto? 50 volts. 50 volts, ¿sí? Que es la diferencia necesaria para que no haya circulación de corriente en la malla, ¿sí? Porque si no, si ustedes cierran la malla, se van a dar cuenta que hay diferencias de potencial de un lado y del otro y tendría que haber circulación de corriente y no puede haber circulación de corriente, entonces
tiene que aparecer esta caída de tensión entre los bornes del capacitor y los bornes de la inductancia, tal que hagan que B sub B y B sub A sean de distinto valor. Es decir, hay corriente cero, pero eso no quiere decir que haya diferencia de potencial cero. ¿Estamos? Hay corriente cero, pero eso no quiere decir que haya diferencia de potencial cero. Uno de los misterios de la alterna. Si ustedes acá ponen una lamparita, si ustedes ponen una lamparita en serie con la resistencia, ¿una lamparita qué es? Una lamparita es una resistencia también, nada más que incandesce, digamos, brilla, ¿sí? Se pone incandescente y brilla cuando le pasa corriente. La lamparita en ese caso estaría apagada. ¿Estamos? La lámpara estaría apagada. Entonces ustedes dirían, esto está apagado, por acá no hay corriente, no hay ningún peligro. No, de ninguna manera no hay peligro. Sí hay peligro. Sí hay peligro y hay mucho peligro. ¿Sí? Hay tensión, aunque la lámpara no se prenda. No se confíen, otro consejo de seguridad, nunca se confíen de que las luces piloto, por ejemplo, que tiene un tablero, ¿vieron? Las luces piloto se ponen en las tapas de los tableros para que me digan si yo tengo fase, si tengo una fase cortada o si no tengo una fase cortada. Uno de los errores más usuales es que, como vi las luces apagadas, abrí el tablero y metí mano, porque las luces están apagadas. ¿Qué van a estar? ¿Quemadas las tres al mismo tiempo? Sí. Pueden estar quemadas las tres al mismo tiempo. Sí, estoy en peligro. La única forma de asegurarme que no hay tensión es midiendo. Yo agarro un tester y me pongo a medir con cuidado dónde, sobre las resistencias. Porque en las resistencias sí no va a pasar, que yo tenga una sobretensión como me apareció hoy en el circuito resonante. Elijo una resistencia del circuito y la mido. Ahí sí no puede pasar que haya más tensión que la que hay en el circuito. No va a pasar eso. Entonces mido sobre una de las resistencias y digo, mirá, no hay problema, me mide 0 el voltímetro, listo. Podría llegar a pensar, si yo quiero hacer las cosas bien, en realidad tengo que medir al menos 2 o 3 veces en distintos lugares para estar seguro. Pero en general, si no tengo en una, probablemente no tenga la otra. También podría pasar que justo de casualidad esa resistencia que yo fui a medir estuviera quemada y que el resto del circuito estuviera andando. Bueno, qué sé yo. Se puede uno asegurar midiendo sobre 2 o 3 cosas del mismo circuito como para estar seguro. Pero mínimo, medir sobre una resistencia con un tester o con un voltímetro. No confiarse de si las luces están prendidas o apagadas. Y el método de los potenciales de nodo es esto que acabamos de ver. Es decir, cuando yo escribo las corrientes en forma de diferencia de potencial dividido resistencia o dividido impedancia o lo que sea, tengo el método de nodos. Listo, no hay más secretos para este boletín. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Se entendió lo del método de nodos? Es un poco más antinatural por ahí que el método de mallas o más menos comprensible con facilidad, pero es muy útil. Ya de movida reduce en una ecuación menos, ya me ahorra una ecuación con respecto a las mallas. Así que si yo quiero ahorrarme cuentas, es mejor usar nodos que mallas, ¿sí? Es mejor usar nodos que mallas. Y por el otro lado me permite conocer todos los valores de tensiones que tengo en los nodos de un circuito. Los nodos son los encuentros de 3 o más elementos para nuestro método, digamos, para el uso de nuestro método. Los nodos son los encuentros de 3 o más elementos. ¿Estamos? Vamos a ver ahora una cuestión más, que es ver el método o el teorema de Thevenin apropiadamente, y lo vamos a hacer sobre este mismo circuito. A ver, un segundo, déjenme buscarlo y ya estamos. Así
lo cambiamos y ponemos el circuito que corresponde. Denme un segundo. Entre paréntesis, ¿alguna consulta con respecto a esto? ¿Algo que no haya quedado claro antes que lo borre? Por favor, díganme. Ustedes. Ustedes me dicen, chicos y chicas. Díganme si tienen dudas. No, parece que no. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a mirar de nuevo nuestro circuito y ahora vamos a ver Thevenin. Vamos a ver cómo lo teníamos antes y vamos a ver Thevenin. Vamos a hacer un Thevenin en alguna parte del circuito. Thevenin, estos métodos que hemos visto nosotros se llaman métodos de análisis, ¿sí? Método de análisis. ¿Qué es un análisis? El análisis es la separación de las partes componentes de un circuito. Por ejemplo, agarro un circuito y lo divido en mallas y analizo cada malla por separado para obtener el resultado de todas las mallas. O sea, no puedo obtener un resultado en particular, tengo que obtener todos los resultados de las corrientes de malla. Lo mismo pasa para nodos. El método de nodos es un método de análisis. Analizo separadamente un nodo, el otro nodo, todos los nodos que tenga. Pero no puedo obtener un solo nodo, tengo que obtener todos los resultados de todos los nodos para resolver la situación. El caso del teorema o los teoremas, vamos a hablar de los dos, de los teoremas de Thevenin y de Norton son métodos de síntesis. Es decir, a mí me interesa una parte del circuito y quiero ver cómo se comporta esa sola parte del circuito. A todo el resto lo pongo con un equivalente de Thevenin o con un equivalente de Norton y me olvido de la posibilidad de analizar cuánta tensión cae en la resistencia o en lo que sea que quedó en la caja negra que yo dejo de analizar. En el método, o digamos, en el teorema de Thevenin y en el teorema de Norton, no hay posibilidad de conocer todas las corrientes y las tensiones que tienen todos los elementos. No hay posibilidades de eso. Solamente puedo conocer la de 2 puntos, cualquiera del circuito, que yo voy a someter a mi síntesis. Yo voy a sintetizar todo el circuito en un equivalente y voy a analizar lo que pasa en ese punto, entre esos 2 puntos. Pero no voy a saber qué pasa en el resto del circuito. ¿Se entiende la naturaleza de la investigación que se hace en un caso y en el otro? En el caso de mallas y en el caso de nodos son métodos de análisis, ¿sí? Digamos, miro por separado las cosas, pero resuelvo todas. En el caso de Thevenin y Norton, miro con cuidado solamente 2 puntos del circuito y resuelvo para esos 2 puntos del circuito, pero no hay generalidades con respecto a lo que pasa en el resto del circuito. No puedo saberlo, no lo puedo saber. Bueno, vamos a ver con respecto entonces a nuestro método de... a nuestro teorema de Thevenin, vamos a ver qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, queremos ver cómo se va a comportar el circuito con respecto a 2 puntos cualesquiera que los voy a marcar en verde. Voy a borrar las corrientes, ya me dejan de importar estas corrientes que usé para los métodos de malla, dejo las que no me molestan, pero voy a marcar 2 puntos cualquiera. Voy a marcar 2 puntos cualquiera del circuito y voy a mirar el circuito. Voy a mirar el circuito entre estos 2 puntos para ver cómo se comporta. Es decir, vamos a analizar, por ejemplo, entre A y B. ¿Sí? Entre A y B. Voy a mirar el circuito entre A y B. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a mirar cómo se comporta mi circuito si yo extraigo esto de acá. Si yo extraigo esto de acá, lo saco así y voy a mirar cómo se comporta el resto de mi circuito. Vamos a volver a dibujar esto. Vamos a poner el B acá. Pongo el B acá
y me queda entre A y B, yo tengo que ver qué le voy a conectar. Después, cuando vuelva a conectar, lo que voy a conectar va a ser una caja negra así, que va a tener como conexiones, ¿sí?, estos dos puntos de acá, A y B. Este es el punto A, este es el punto B. Y en la caja negra, ¿qué va a haber? El equivalente de Thevenin, que normalmente lo indicamos así, EQTH, ¿sí? EQTH, que va a decir cómo se comporta el resto del circuito con respecto a esos dos puntos que están ahí. Para hacer el equivalente de Thevenin tengo que seguir dos pasos importantes. El primer paso, calcular la tensión de Thevenin, que es igual a la tensión en vacío, B en vacío, vamos a decir. La tensión a circuito abierto que tiene estos dos puntos, A y B. Para lo cual dejo todo conectado y calculo la diferencia de potencial que hay. Como tengo que calcular la diferencia de potencial que va a haber y ahora me queda interrumpida, fíjense lo que va a pasar acá. ¿Qué va a pasar? I3 sigue siendo 0, sí o no. Ahora ya separé esto, ¿no? Es más, de hecho lo voy a borrar. Borrar así. Ya separé mi circuito. Quiero calcular mi B de Thevenin. ¿Cómo calculo mi B de Thevenin? Y bueno, tengo que ir desde B hacia A, porque yo tengo que calcular B a B, ¿sí? B a B. Es decir, la tensión en A con respecto a B. La tensión en A con respecto a B. Así que B va a tener el valor 0 de tensión, ¿sí? Va a tener el valor 0 de tensión. ¿Me siguen hasta ahí? Vamos a ver, ¿cómo calculo B de Thevenin? En principio, ahora, con el circuito así, quitado la rama que yo voy a someter a análisis después que sintetice el resto del circuito, insisto, ¿qué va a pasar? I3 e I5 van a ser iguales entre sí, porque ahora no hay diferencia, así que esto no es más I5, sino que queda I sub 3 que va a circular por acá hasta abajo, ¿sí? Por acá sigue viniendo I sub 3. Entonces, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer I sub 3? Sigue siendo 0 porque está interrumpido por este paralelo de impedancia infinita. La corriente I sub 3 sigue valiendo 0. Lo voy a escribir acá abajo. Acá I sub 3 vale 0. Como I sub 3 vale 0 y yo tengo que subir, yo sé que, fíjense, entre la pata de abajo que le vamos a decir X, la pata de abajo del capacitor y la pata de arriba de la bobina, hay ¿cuánto de potencial, de diferencia de potencial? ¿Cuánto hay? Ve acá cuánto va a valer. Va a valer 0, como dijimos hoy, porque están en resonancia estos dos. Va a valer 0. Acá subo a 220 volts y como la resistencia no tiene corriente circulándole, la tensión en la resistencia va a ser 0. Entonces, B de A con respecto a B va a ser 220 volts. ¿Se entendió o no? Esta parte es la que necesito que me paren y me pregunten si es que no entendieron. Si algo no entendieron, hablen ahora o callen para rematadamente siempre. Díganme. Si voy por el otro lado, ¿cuánto vale B a B? Si yo calculara por el otro lado, ¿se dan cuenta? ¿Cuánto vale B a B? Yo voy por la rama izquierda. Subo 110, algo cae, qué sé yo. ¿Qué hago? ¿Cuánto vale B a B del lado izquierdo? Ustedes me dicen. Esa es la parte donde ustedes responden. Yo hice B a B, pero yendo por el lado derecho. Ahora
voy por el lado izquierdo. ¿Cuánto vale B desde A hasta B con respecto a B? B desde A con respecto a B. ¿Cuánto vale? Díganme. ¿Cuánto? Opciones. ¿Cuánto vale? ¿Vale 0? ¿Vale 100? ¿110, por ejemplo? ¿Vale 220 o vale otra cosa? ¿Cuánto vale B de A con respecto a B? Obviamente vale lo mismo. Obviamente vale lo mismo. Si yo subo por una escalera hasta el primer piso y tengo, no sé, 3,50 metros hasta el primer piso y después voy por ascensor, tengo 3,50 metros. Por un lado o por el otro, tengo que ir al mismo lugar. ¿Está? Entonces, si yo voy por la rama derecha y calculo B de A a B y vale 220 volts, vale lo mismo que si calculo yendo por el lado de la izquierda, pero es mucho más complicado de hacer. Entonces me quedo con directamente el viaje por el lado derecho. ¿Sí? Me quedo con el viaje por el lado derecho. Entonces, ya tengo el primer paso de mi teorema de Thevenin dado. Se ve que la tensión a circuito abierto, ¿ven? La tensión a circuito abierto entre los puntos de interés, entre los puntos entre los cuales aparece la necesidad de calcular el circuito, es 220 volts. Ya está. Queda 220 volts. Esa es B de Thevenin. Y ahora, dice Thevenin, el segundo paso para calcular el equivalente es pasivar, segundo paso, pasivar, que es poner a cero todas las tensiones, ahí está, ahora sí, poner a cero todas las tensiones y ver la impedancia. Y vamos a aclarar desde AB. ¿Cómo se hace para ver la impedancia desde AB? Desde A-B. ¿Cómo se hace para ver la impedancia? Pongo una fuente. Para mirar la impedancia hago lo mismo que hago con un tester. Vieron que con un tester uno, para medir una resistencia, ¿qué hace? Pone una tensión, mide la corriente de vuelta y hace la división entre tensión y corriente. ¿Está? No entendí cómo da 220 yendo por el otro lado. Ah, bien. Pregunta Francisco. No sé, Francisco, cómo da 220, pero sé que debe dar 220, no hay otra forma. ¿Está? Si no da 220, si no te da 220, tenés un inconveniente. No te olvides que ahora cambió la caída de tensión en el paralelo. Ahora no es más esos 50 volts que habíamos calculado en el caso anterior. Ahora tiene que interrumpir una corriente que tiene de desbalanceo 110 menos 220. ¿Estamos? Así que seguramente él tiene que tener otros 110 de tensión, el paralelo entre los dos, y ahí te dan los 220. ¿Se entiende? Pero para no meterme de ese lado, lo calculo por el otro. Sé que tiene que dar igual. Ahí está. Gracias. Sí, ok, me dice Francisco. Podés calcularlo igual, si querés. Si querés, lo podés calcular. Calculás con I3 igual a 0 y haces esta malla y te das cuenta que te faltan esos 110 volts de ahí. No hay otra forma. No se mantiene la caída de tensión que tuvimos antes cuando la rama del medio permitía circulación. ¿Sí? Ahora no la tenés más. Entonces, sigue interrumpiendo la corriente, el paralelo, la sigue interrumpiendo, pero su caída de tensión necesariamente cambió. Tiene que ser diferente. Es un caso interesante, digamos, ¿no? Se va a ajustar siempre va a buscar producir la corriente nula, pero lo va a hacer cada vez adaptándose a una tensión diferente, a una caída de tensión diferente. Bien, vamos a hacer esta parte de poner a cero las tensiones para ver qué es lo que pasa. De todas maneras, vamos a poner a cero
Así se hace para hacer el segundo paso de Thevenin. El segundo paso es una receta. Tiene su razón de ser, por supuesto, y está explicado en la teoría, pero en todo caso, ustedes adóptenlo como una receta. Es decir, se saca el generador, se sacan todos los generadores que haya, en cada generador le meten un puente así. No hay más generadores de tensión. Es decir, esto ahora no es más lo que era, no es más un generador de tensión. Ahora es nada, es un cable. ¿Sí? Voy a agrandar un poco esto. Es un cable, no es más lo que era antes. Es un cable. ¿Sí? Lo reemplacé por un cable. Ahora, si lo reemplacé por un cable, no hay corriente, no hay nada. ¿Cómo hago para que esto funcione? Bueno, ahora lo vamos a ver. Lo que tengo que hacer es poner entre A y B mi propio generador. Voy a dibujar un generador entre A y B que va a ir conectado acá para hacer esta prueba. Para hacer esta prueba, va a ir conectado para acá y yo le voy a dar ¿qué valor? Cualquier valor. Habitualmente le decimos B de prueba, ¿sí? BP o BPR, B de prueba, ¿sí? B sub T le dicen los americanos y los ingleses, B de test, B de prueba también. ¿Y qué vamos a hacer? Una vez que tenemos B de prueba, vamos a decir, bueno, como la corriente I de prueba que circuló por acá era tanto, la Z equivalente de Thevenin, Z de Thevenin equivalente, ¿qué va a ser? Va a ser B de prueba sobre I de prueba. ¿Está? Es un método, es una receta, nada más. Ahora fíjense, si yo meto B de prueba y tengo que calcular I de prueba, hay una cuestión importante. ¿Por dónde va a circular I de prueba? Para el lado de la impedancia equivalente, para el lado izquierdo no va a viajar nada, ningún pedazo de prueba, porque va a tener que pasar por una Z infinita, que es esta de acá, por una Z infinita. Entonces, esta I va a ser nula. Y de prueba solamente va a mirar para el lado derecho. Entonces, Z de Thevenin va a estar formado por lo que se vea del lado derecho. ¿Y qué se ve del lado derecho? Solamente la impedancia, solamente la resistencia de 6 ohms, porque la resistencia que pudieran oponer, la impedancia que pudieran oponer la inductancia y el capacitor se anulan mutuamente, así que no existen porque están resonantes, así que solamente se ve la impedancia de 6 ohms. ¿Estamos? Entonces, Z de Thevenin está formada solamente por esos 6 ohms. Y B de Thevenin es de 220 volts. Entonces, si yo quiero tener un circuito equivalente a todo esto que vi acá entre A y B, lo único que tengo que hacer es conectar, digamos, acá estamos terminando. En vez de esta caja que yo puse hoy, ahora le voy a conectar una fuente de 220 volts, una fuente de 220 volts en serie con una resistencia de 6 ohms conectados entre los puntos A y B. ¿Estamos? Y este es el equivalente de Thevenin de todo el circuito, de todo este circuito entre los puntos A y B. Esto que ahora voy a recorrer en verde, digamos esto que voy a circular así, en verde, es el equivalente de Thevenin del circuito visto desde los puntos A y B. Con Thevenin siempre hay que decir cuáles son los puntos desde los cuales se toma, porque cambia, depende de dónde lo tome yo. Cambia de cada punto de vista. ¿Estamos? Desde cada lugar que yo lo tome, cambia. Desde cada lugar que yo lo tome, cambia.
Bueno, este es el equivalente de Thevenin. El de Norton, para el de Norton tengo que calcular simplemente la corriente y la resistencia o la impedancia, la corriente y la impedancia. Pero en el caso de ya haber calculado Thevenin, la equivalencia es automática para el de Norton, no hay ningún problema, ¿sí? La equivalencia de Norton, si yo tengo un circuito que tiene como equivalente de Thevenin esto de acá, como equivalente de Thevenin, esto que yo estoy dibujando acá, que es lo que acabamos de calcular recién, ¿ven? Este es el equivalente de Thevenin, 220 volts con 6, etcétera, etcétera. Si yo lo tengo que pasar a un circuito de corriente y impedancia en paralelo, se hace así. Se calcula la corriente de Norton. Esto también es una... La razón de ser de esto está en la teoría que tienen en los videos, véanlos después. Pero hacen, la corriente de Norton se ve como 220 sobre 6, lo que quiera que dé, no sé cuánto da, no hice la cuenta, y acá se pone en paralelo la misma resistencia que antes estaba en serie. Y este que está acá, que ahora voy a circular en naranja, es el equivalente de Norton del circuito entre A y B. Tal como el de la izquierda era el equivalente de Thevenin, este es el equivalente de Norton del circuito entre los puntos A y B. No hay ningún tipo de, digamos, cuestión importante a considerar ni nada por el estilo. Tienen que usar las fórmulas. Tienen que usar las fórmulas, tienen que usar los métodos y tratar de aplicarlos metódica y sistemáticamente. Sistemáticamente sobre todo. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Se entendió? Falta práctica, por supuesto, pero esa es la parte donde les toca a ustedes. Pónganse a hacer circuitos y ver el equivalente de Thevenin entre A y B, y el equivalente de Thevenin entre A y B se comporta exactamente igual que el circuito original entre los puntos A y B. Siempre, 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 siempre. No es equivalente, el circuito no es equivalente para las cuestiones de potencia. No es equivalente. El circuito es equivalente en términos de tensión y de corriente, más no de potencias. Las potencias intervinientes en los equivalentes no son las potencias que aparecen en los circuitos originales, cambian. Entonces, nunca se puede hacer un cálculo de potencia interna, me refiero, interna, usando los equivalentes de Thevenin y Norton. Para lo que quede conectado después de los puntos A y B, sí son válidas las conclusiones de potencia. Se pueden hacer los cálculos de potencia de lo que yo le conecte a A y B, pero no se puede saber qué potencias hay interviniendo en el circuito original porque me queda metido adentro de la caja negra, entonces no puedo saber si hay más potencia, menos potencia, lo que sea, queda en una caja negra y yo no sé qué potencias se disipan o qué potencias se intercambian dentro de ese circuito original que yo tenía. ¿Se entiende? Hasta acá. Bueno, chicos y chicas, chiques, todos, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Ya vimos método de mallas, método de nodos, método o teorema de Thevenin y teorema de Norton. Fíjense que no es demasiado elaborado lo que hay que hacer para pasar sobre todo de Thevenin a Norton, pero requiere práctica. Como siempre, para mirar o para obtener las ecuaciones particulares de cada circuito, necesitamos que ustedes practiquen. Así que hagan la guía, hagan los ejercicios, pregunten, hagan consultas, miren ejercicios de libros, miren ejercicios de parciales viejos, consulten lo que sea. Es necesario que practiquen. Sin la práctica no llegamos a nada, les aviso.
sea, si ustedes lo único que hacen es venir a clase y prestarnos la cara, no llegan a nada. Necesitamos que ustedes se pongan la pila de decir, bueno, hay que practicar esto, porque si no, después no aprueban. Porque a veces pueden llegar a entender todo y no les dan los tiempos para resolver las cosas porque no se pusieron cancheros con las cosas. Acá hacemos muchas cosas que damos por hecho ciertos resultados porque ya sabemos cómo son. El tema es que cuando a ustedes les aparezcan dudas en otros ejercicios, hay que ver si tienen la solvencia generada por la práctica como para resolverlo. Necesitamos que practiquen. Tienen que practicar. Miren los videos de teoría, miren los videos de práctica, miren otros videos de gente que trabaje sobre estos mismos temas. No hay ningún problema, ¿sí? No nos vamos a poner celosos ni nada, pero practiquen. Necesitamos que practiquen. Yo ya les enseñé cómo se resuelven los ejercicios, pero lo hice a través de ejemplos, ¿sí? No hay generalidades en esto. No hay generalidades en esto. Todos los ejercicios tienen alguna particularidad que los hace diferentes a los demás. Así que tienen que practicar. No nos queda más remedio. Tienen que practicar. Bueno, estamos en contacto a través del campus. Espero que hayan entendido y si no, que ya la próxima clase vengan con muchas preguntas, con muchas consultas. Pueden mandar consultas a través del foro en el campus y pueden contactarnos, si no, en la clase práctica, sobre todo a la gente de la práctica, a los ingenieros Santini, al ingeniero Leonardo Nicolini, a los ayudantes de práctica que hay, les pido que vayan y consulten. Recuerden, hoy ya es la clase bisagra, digamos. Hasta hoy podían llegar medios pintados al óleo y todo. De acá en más, si no empiezan a practicar, no llegan. Acuérdense, es una recomendación gratuita que les hago, no les voy a cobrar nada por el consejo, pero recuerden que si no empiezan a practicar ya desde hoy, no llegan. Así que háganse un favor ustedes y traten de llegar con tiempo como para que esta materia se la saquen de encima y ya lo tienen y siguen su carrera tranquilos y su especialidad tranquilos. Nosotros no los queremos matar, pero hay veces que por ahí, por una cuestión de prioridades distintas o lo que sea, no les va bien. Y la idea no es esa, la idea es que a ustedes les vaya bien. Ninguno quiere que ustedes recursen, pero tampoco ninguno puede dejarlos pasar si no saben. Lo básico, aunque sea, no les digo mucho, pero lo básico lo tienen que saber. Así que trabajen con esto, traten de hacer alguna práctica y consúltenos. ¿Dale? Bueno, chicos, nos vemos la próxima clase. Muchas gracias por la paciencia. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Profe. Nos vemos.